Nada más un saludo de bienvenida, disculpen las ausencias anteriores y creo que por razón de tiempo, querido padre Edwin, pues le damos la bienvenida y es un evento maravilloso lo que usted nos va a exponer, padre. Mucho gusto, querido padre Edwin, Sí, antiguo vecino, sí, con mucho mucho gusto. gusto. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, Fray Edwin es superior sí, de la comunidad de frailes de sí, San Francisco el Grande, ya. que custodia la tumba del Santo Hermano Pedro, y le agradecemos a él, le hemos solicitado que nos pudiera compartir sobre la espiritualidad y misión del Santo Hermano Pedro. Gracias, Fray Edwin. Con gusto. Muy buen tema apropiado para este momento, ya que recientemente, el día 21 de marzo, 22 y 23, fue abierta la Ujú, tumba, que quiere decir poder ver la reliquia, así como ya, están los santos restos del hermano Pedro. Hubo una afluencia más o menos de unas 19.000 personas. El muy dato bien. hace ver el amor de la gente desde las 5 de la mañana casi hasta las 5 de la noche, en apertura a los 100 años del nacimiento del santo hermano Pedro, iniciado ahorita el 19 de este año y culminará en el 2026. Pues cuando la gente miraba Muy un bien. poco de la reliquia, algunos datos podía decir en los medios de comunicación, y le digo hacia ustedes, cuando se hizo la exhumación en 1980 fue a nivel privado. Luego ya en 1990 ya fue de una manera pública en el sentido de reconocimiento canónico, hecho por un doctor médico forense de la San Carlos, no creyente, para no contaminar la escena, así se dice en derecho canónico, nada más. Detalles importantes porque con ello quiero hablar de la evangelización del hermano Pedro. Lo más impresionante que el médico pudo ver en sus restos fue en las rodillas, en la parte de la rótula, que había un orificio, un hoyito en ambas rodillas, y él tuvo que haber dicho, aquí había una callosidad enorme, había un callo grande metido. Sí, Entonces, cuando él hacía este estudio, eh, nos remitimos a los libros históricos como el de Francisco Vázquez, cronista franciscano, y sí se hace ver que el día que muere el hermano Pedro, cuando sus primeros compañeros ya le van a cambiar su ropa para lavarlo, limpiarlo, ponerlo bonito, como hacemos nosotros en nuestra cultura con los difuntos, sí hacen ver que cuando él muere, al pasarle un trapo húmedo sobre las rodillas, se desprendían unos callos bastante grandes. Entonces, primer requisito de la evangelización, la oración, muy bien, la oración. muy Y de bien. rodillas, recordando siempre que el primer tentador de la oración no es el diablo, es el sueño. Entonces el hermano Pedro, para no dejarse tentar por el sueño, algunas ocasiones se puso en forma de cruz, con una escoba atravesada por los brazos y amarrado por sus hermanos para no caer en la tentación del sueño. Yo creo que la evangelización avanza mucho en la vida de oración. Podemos tener muchas actividades, pero el dato de 2 rodillas con callo dice mucho de la fuerza de la oración de este hombre. El hermano Pedro viene a conciencia a Guatemala. No cae por casualidad o cosa del azar. Él escuchaba bien a los frailes franciscanos que iban de vacaciones a Tenerife, a las Canarias, a Madrid, que tuvo algunas ocasiones de estar, y escuchaba el tema salvar las almas. Era el objetivo. Y él siente el impulso de querer salvar las almas. Eso es lo que lo hace a él motivar. Entonces, un objetivo de la evangelización, en términos antiguos o como quieran verlo, es salvar las almas. Este es hermoso en la evangelización. No hablo de pastoral o de actividades que ustedes, padres, los saben manejar este tema.
Pero en la espiritualidad, hermano Pedro, un solo objetivo: salvar las almas. Bueno, sabemos que llega a Cuba, se detenían los barcos, luego llega a Trujillo, Honduras, y luego sale para este lugar. En algunas ocasiones hemos escuchado que el hermano Pedro estaba estudiando para ser sacerdote, porque eso quería hacerlo él. Pero le costó el latín y algunas clases no pudo. Yo nunca digo que es que no pudo estudiar o no le dio la cabeza. Simplemente, frente al rostro de Dios, diría: Dios tenía otro proyecto para el hermano Pedro. No es que no le dio la cabeza, no, Dios tenía otro proyecto. Y sucede también para nosotros en la evangelización. Yo quiero hacer esto, de repente no nos sale. Y por más que le damos, no sale. Entonces, parte de la espiritualidad del hermano Pedro, diría yo, atreverse a dejar por Dios. Tres cosas tenía el hermano Pedro muy presente. Primero, amar a Dios. Estamos hablando de 400 años, en pleno siglo que estamos, 2025. Y el reto de amar a Dios es muy grande en la evangelización, porque el mundo no le interesa amar a Dios. Eso es anticuado y es pasado. Primero, provocar en la evangelización la misa, la hora santa, la charla, la catequesis, que la gente vuelva a amar a Dios. Sí. Segundo, poner a Dios por encima de todo. Es hermoso. Aquí en Guatemala nosotros tenemos una tradición. Te miro el sábado, si Dios quiere. Nos vemos el domingo, primero Dios. Como que en la cultura está metido que Dios ocupa el primer lugar. ¿Por qué es tan importante? Porque en el mundo moderno Dios no ocupa el primer lugar. Es el poder, la dictadura, el dinero, el narcotraficante, todos los problemas de más que pudiera decir, todos los problemas de más. Pero Dios no ocupa el primer lugar. Es el último. O no, ni existe. Entonces, un reto grande, impulsar a la gente a poner a Dios en primer lugar. Y tercero, diría yo, poner la esperanza plena y totalmente en Dios. ¿Qué es lo que causa la tristeza en el mundo moderno? A nivel psicológico y no espiritual. Falta de esperanza y pérdida del sentido de Dios. Falta de esperanza, pues sí, desesperación. Hay una cultura muy peligrosa en estos momentos de un porcentaje muy alto de jóvenes que se suicidan. Jóvenes menores de edad y a cierta edad. Jóvenes. No hay trabajo, problemas familiares, no hay futuro. País de los Andes, por ejemplo, habla de Tailandia, de estos países. Y tienen todo. Tienen médico, tienen hospitalización, tienen sueldo, tienen todo. Y el país con más baja, diríamos, capacidad de los que se suicidan es Haití, donde falta todo, donde existe la pobreza y la miseria. Porque el haitiano, frente a poca vida, quiere sobrevivir, porque es poca la vida. En los países de primer mundo hay mucho más suicidio que en los países pobres. Entonces la pobreza no es la causa, sino la pérdida de sentido de Dios en su vida y falta de esperanza. Eso está creando mucho. El pecado moderno, del cual el hermano Pedro nos puede iluminar, un hombre hacia afuera, las esquinas donde él se ponía tocando la campana que conocemos. ¿Para qué hacía esto? Para reunir a la gente en cada esquina de la antigua y esa noche rezar por los enfermos, los moribundos y por la conversión de los pecadores. Un Padre Nuestro, la salve y el credo. Con la oración
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, tened piedad y misericordia de nosotros. Y quien aquí nos ha reunido, nos reúna también en la gloria. Eso hacía con la campana. Por eso muchas veces el hermano Pedro no sale con la campanita en pinturas antiguas y otras más, porque solamente lo usaba el día miércoles para salir a las calles. Recogía los nombres de los difuntos y pasaba un platillo para que dieran limosna, y ese dinero lo traía a los sacerdotes más pobres, porque ya habían unos con más posibilidad y otros con menos. Se lo traía a los sacerdotes pobres para pagar misas para que se salvaran esos difuntos de ese mes, por decirlo así, porque era una vez al mes, salvarlo ahí, salvar las almas. ¿Por qué hablo de un hermano hacia afuera? Porque el pecado de la modernidad es la autorreferencialidad. Todo gira en torno a mí. La pastoral va en torno a mí. La actividad tiene beneficio económico. La actividad fue buena porque recogimos tanto. El pecado moderno, la autorreferencialidad. Podríamos decir el narcisismo. Este es un pecado moderno. Entonces, en la espiritualidad del hermano Pedro, en la evangelización, es un hombre dado hacia afuera. En la casita de Belén, toda la mañana con los niños, dándole catequesis, alfabetización. Y comenzó a inculturar muy bien el tema humano, aunque él se flagelaba porque el cuerpo era la cárcel del alma, los que estudiamos ya la filosofía, pero aún así el hermano Pedro sabía que el cuerpo de la otra persona era importante. ¿En qué sentido? No se puede dar comida a un niño, catequesis, perdón, no se puede dar catequesis a un niño con el estómago vacío. La parte humana, no solo espiritual. Entonces, primero al recibir los niños comida, revisar las catequesis en la evangelización, un pancito, un fresquito, qué importante darle una galleta, un pan a ese niño que viene con el estómago vacío, a esas señoras que trabajan en la parroquia, a esos señores que están desde las 5 de la mañana. Ser generosos. No se puede catequizar con el estómago vacío. Los ancianos, los forasteros, esta es su casa de hospedaje, en la casita de Belén, por la mañana los niños, catequesis, evangelización, y por la tarde también era para los forasteros. Empieza el hermano Pedro a evangelizar, recién llegado a la antigua Guatemala, cuando se va a trabajar allá por la entrada a los telares de don Pedro de Armengol. Él aprendió telares en Cuba porque su trabajo era pastor de ovejas, claro que sí. Pero aquí aprende en Cuba un año que estuvo a trabajar en los telares y aquí vino. Pero ¿quiénes estaban en esos telares? Los privados de libertad. Era alimentos por trabajo, pero eran privados de libertad. Y la catequesis pequeña comenzaba, enseñarles a persinarse, enseñarles a rezar el Padre Nuestro, enseñarles a rezar el Ave María, a rezar el Rosario. La evangelización del pueblo. Digo esto porque el mundo moderno yo siempre soy el centro. El hermano Pedro, el centro eran los demás. ¿Por qué él va a morir en una cuevita en Posada Belén adentro? Si era un hospital que tenía camas, él lo va a decir. No puedo quitar de la cama a uno que está más enfermo que yo. En el hermano Pedro no existía el narcisismo o la autorreferencialidad. Es un pecado moderno. Por el celular, por la computadora. Yo tengo mi clave de celular, mi clave de computadora. Hay puertas que ya tienen clave en las casas. El carro es con clave. ¿Cuántas claves tenemos en la cabeza que a veces ni encontramos la clave para entrar a nuestro correo? Porque son muchas claves. Todas son personales. Todo es mío. No hay nada compartido.
En el tema de la evangelización, es lanzarse hacia afuera, es lanzarse hacia la gente. Con los forasteros, cuánto iba a dar comida. Y no se olvidaba nunca de los privados de libertad en la cárcel Santa Teresa. Por la tarde, terminada la catequesis y el trabajo de la noche, se a darle atol, que era lo que más daba a los privados de libertad. Algo que el hermano Pedro va a crear muy anticipadamente, caminar juntos, el sínodo, caminar juntos. ¿Por qué? Con los forasteros. No crean que lo del hermano Pedro fue fácil. Aquí habían 4 hospitales, los españoles, los indígenas, los leprosos, los nativos. No podían contaminarse. Y el de los sacerdotes y religiosos. No podían unirse. El negro, con todo respeto, los negros, esclavos. En la casa del hermano Pedro vivían todos. Los niños, ¿por qué? Porque los agarraban para trabajo forzado. Entonces él mejor los recogía para que pasaran toda la mañana ahí y no anduvieran en trabajos forzados de las personas. Tenían catequesis, rezaban, comían y los vestían. Por eso la cita bíblica que quedó para la canonización del hermano Pedro, que presentamos muchas citas, quedó Mateo 25, que es una figura como santo que recoge las virtudes del Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, fui forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Es un santo que recoge todas las virtudes. Por eso muchos libros y textos, su título siempre va a ser Hermano Pedro, el hombre que fue caridad. Otro título bonito, un santo de ayer para los tiempos de hoy. Un gran reto en la evangelización frente a la autorreferencialidad, los demás, los pobres, caminar juntos, como los obispos nos piden, estar con la gente, ir al sino, ir con los jóvenes, ir con los adultos, estar ahí con ellos, estar ahí con ellos. Curiosidades del hermano Pedro, que encontré un acta de bautismo en la oficina, en los archivos de la Catedral Metropolitana aquí de Guatemala. En un acta de bautismo del año 1600 aparece al margen el hermano Pedro, padrino de un joven, pues ahí está su nombre. Imagínense qué sencillez. En una acta de bautismo, él aparece como padrino de ese muchacho. Así como un señor cualquiera, un hombre cualquiera. Yo creo que los retos del hermano Pedro son muy grandes. Mateo 25, vivir esto. La sociedad humana con las demás personas. Y como digo, ¿cómo provocar? El hermano Pedro, cuando salía en la fiesta del Corpus, del Santísimo, brincaba y brincaba, entraba en trance, danzaba, lo hacía con mucho respeto, que hasta incluso el obispo don Payo de Rivera, ahí arriba frente a la catedral, le decía que bajara y danzara con él, y danzara con él. Él miraba la Eucaristía, la procesión de Corpus, y se quitaba la capa y la hacía como una bandera, honores al rey que venía ahí en la Eucaristía. Salía de sí, entraba en trance y lo hacía con tanto respeto que no se miraba una vulgaridad, una falta de respeto, una infantilada. Entraba en trance y al obispo lo invitaba a bajar y danzar. Todas las figuras del hermano Pedro, que son 3 patas, diría yo, de la mesa en la espiritualidad del hermano Pedro, en resumen. Dios hecho niño, o sea, como Dios, siendo tan grande, usamos la palabra todopoderoso, como quiera, se hizo tan niño y tan frágil. Este niño creció y murió en la cruz, resucitó, pero se quedó en la Eucaristía. Por eso ustedes van a ver la espiritualidad del hermano Pedro en la evangelización en 3 ejes. Dios se encarna por amor, Jesús muere por amor y se queda en la Eucaristía por amor. Es el eje central del hermano Pedro. Amar a Dios, poner a Dios siempre en primer lugar
y confiar total y plenamente en Dios. En la posada que él tenía, la casita de Belén, habían 30 familias que él coordinó para que cada día esa familia tenía que traer la comida de todos sus niños forasteros y los privados de libertad. Una familia por día tenía coordinado para hacerlo. La delicadeza de la evangelización, que a mí me sorprende mucho, es que en ese tiempo existían los vergonzantes, personas que económicamente habían estado en un estatus muy alto, económicamente muy alto, de repente cosas de la vida, como hemos visto que viene gente con nosotros, han perdido todo. Han perdido todo, trabajo, casa, han perdido todo. Se llamaban vergonzantes. Solo de él se dejaban visitar. Me imagino yo con qué cariño, con qué amor, sin ninguna ironía, sin ninguna burla, para visitar a estas personas. Él quería salvar las almas. En un momento le preguntó a uno de sus hermanos y le dijo como con remordimiento de conciencia, le dijo, ayúdame, ya no encuentro más formas de hacer penitencia, no encuentro ninguna otra forma nueva de hacer penitencia. Y lo siente como enojo, como molestia de decir, ¿habrá otra forma de hacer penitencia? Ya he hecho todas y él buscaba otra manera. Así hacía el hermano Pedro su penitencia. Bueno, creo que me dieron 20 minutos, no sé cómo estoy, pero el gran reto de la evangelización, el pecado moderno, autorreferencialidad. La solución es ir hacia los demás, peregrinos de esperanza, caminar como el sínodo, todos juntos.